ver, acá abajo. Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Síndrome de Hombro Doloroso dirigida por nuestra ponente, la doctora Milagros Iparraguirres Olce, médico asistente del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarles a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Iparraguirre. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de hombro doloroso y es un tema pues bastante amplio, bastante frecuente en nuestra consulta del día a día. Y bueno, el índice que les traigo el día de hoy, pues para entender un poquito más sobre esta patología bastante compleja y bastante común, es de una manera dinámica y de una manera de resumen, vamos a hablar sobre la anatomía ósea y articular, luego de la parte muscular y ligamentaria, seguida del grado de movimiento normal que tiene esta articulación para poder pues evaluar a nuestros pacientes y hacer el diagnóstico, ¿no? Luego también vamos a hablar de la patología propiamente dicha, su etiología, ¿no? Las maniobras que tenemos, recordemos que este síndrome es netamente clínico, así que existen unas maniobras específicas que eh, todo el personal de salud debería de conocer, pues, y sobre todo los médicos eh, y los tecnólogos, pues también deberían de conocer para ir más o menos viendo a nuestros pacientes y poder guiarlos y tratarlos de la mejor manera, seguidos de los exámenes auxiliares, que como su nombre lo dice, son complementarios, son una ayuda complementaria, y finalmente las conclusiones y la bibliografía. Este es el complejo articular del hombro, que está formado por el hueso del húmero, la escápula y la clavícula. Entre estos tres se articulan, ¿no? Pero en la imagen de la izquierda, que es una vista anterior, vemos que esta es la cabeza del húmero, por debajo está el cuello anatómico, luego vienen dos grandes tuberosidades, que es, también se conoce también como el troquíter, la externa, y la medial como el troquín, que son muy importantes porque en estas tuberosidades pues se insertan unos músculos claves que conforman el manguito rotador, ¿no? Dentro o entre ambas tuberosidades discurre la corredera bicipital, que es una línea o una fosita intertubercular, y por debajo está la tuberosidad deltoidea, donde en esta zona pues se inserta también el músculo deltoides que participa en también los movimientos de esta articulación del hombro, ¿no? En la imagen derecha, que es una vista posterior, está la escápula, que bien tiene una cara anterior y posterior. En esta zona es la fosa del supraescapular, luego está la espina que termina en el acromion y este huesito se continúa articulando con la clavícula. Debajo de la espina pues está la fosa del músculo infraespinoso y vemos que se articula con el húmero a través de la cavidad glenoidea, ¿no? Por delante vemos la apófisis coracoides, también muy importante, que no se articula con ningún hueso, como ven, pero también sirve de anclaje de diferentes estructuras importantes del hombro. Ahora, en cuanto a las articulaciones del hombro, existen dos grupos. El primer grupo está conformado por la articulación principal y la verdadera, que es la glenohumeral, que podemos ver
en esta imagen. Y otra importante también, que es del tipo sinarcosis, es que no articula dos huesos, sino se unen dos huesos a través de musculatura. La pueden ver aquí en la imagen, es la subdeltoidea o subacromial, que está por debajo del deltoides, o el acromio, que es este hueso de aquí. El segundo grupo de las articulaciones de este hombro son la articulación escapulo-torácica, que es esta de aquí, y también no une directamente o una articulación verdadera entre dos huesos, pero sí se contactan ambos huesos a través de la musculatura, que en este caso sería el músculo subescapular, ¿cierto? Une la parte posterior de la escápula con la pared torácica posterior. Luego está la articulación acromioclavicular, que la podemos ver en esta parte superior, une el acromio con la clavícula. El acromio es la parte distal o final de la escápula, de la espina de la escápula, y finalmente la articulación esternoclavicular, que la vamos a ver en esta zona. En cuanto a la articulación mayor, la principal, la verdadera, que es la glenohumeral, es de tipo enartrosis, y se llama así porque dispone un amplio o un gran rango del movimiento, ¿no? Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de movimiento que tiene esa articulación, pero puse esta imagen, es una vista anterior de esta articulación, por estos ligamentos que son instrumentos de fijación de esta articulación, que son los ligamentos glenohumerales. Muy importantes también, se dividen en superior, en medio e inferior y le van a dar gran estabilidad al hombro. De hecho, también cuando tenemos algún tipo de patología, estos se vuelven inestables, se debilitan, a veces también se pueden lesionar como desgarrar, y nuestro tratamiento va a tratar de volverlos competentes nuevamente, ¿no? La segunda articulación, pues, más importante era la subdeltoidea, que como les expliqué, se ve aquí por debajo del músculo deltoides y por debajo del acromion, y es de tipo que comentaba cisarcosis, que es la unión de huesos mediante músculos. Es fisiológica, no anatómica, porque son dos superficies que se deslizan entre sí, ¿no? Y está conformada por la cara profunda deltoidea y el manguito rotador junto con la bursa, ¿no? Y mecánicamente está unida por debajo a la articulación glenohumeral también. Ahora, en cuanto a la anatomía, a la parte muscular, vamos a describir el manguito rotador y sus principales componentes. Pues, ¿no? Como conocemos, es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el músculo subescapular. Los tres primeros músculos se insertan en el troquíter, en la tuberosidad más externa del húmero, y tienen diferentes funciones, ¿no? Sobre todo el supraespinoso es el músculo que nos va a ayudar a hacer la abducción. El infraespinoso es un rotador externo, junto con el redondo menor, que también van a participar en la rotación externa del hombro. A diferencia del músculo subescapular, que se inserta en el troquín y netamente cumple una función de rotación interna. Asimismo, otros componentes importantes son la porción larga del bíceps, que discurre por esa fosa o esa línea intertubercular que comenté al inicio, y tiene sobre todo una función flexora del hombro. Y finalmente el músculo deltoides, que tiene tres vientres o tres componentes, el anterior, medio y posterior. En menor grado van a participar el fascículo anterior en la elevación o flexión del hombro, el fascículo medio en la abducción y el fascículo posterior en la extensión del hombro. Y ahora hablemos, como sabemos todos, el síndrome de hombro doloroso pues es un conjunto de síntomas y signos que producen dolor, que producen limitación funcional en diferentes grados, y
tiene diferentes etiologías, pero es muy importante que es una de las causas más frecuentes en nuestra consulta. De hecho, es la tercera causa excedida solamente por el dolor lumbar y el dolor cervical, ¿no? Todos los médicos que vemos patología musculoesquelética manejamos mucho esta patología, ¿no? Y se puede decir que aproximadamente un 40% de nuestra población en algún momento de su vida, pues ha tenido un hombro doloroso que inicialmente puede ser unilateral, si se trata a tiempo, eh, puede, pueden remitir estas molestias, estos síntomas, estos signos. A veces seguimos trabajando, no llevamos un tratamiento a tiempo y seguimos sobrecargando, incluso se puede volver una patología bilateral, es decir, que afecte a ambos hombros, ¿no? Es por eso la importancia de esta patología, porque produce bastante limitación funcional para la actividad laboral, para nuestras actividades de la vida diaria, etcétera, ¿no? Y bueno, importante recalcar que la prevalencia aumenta con la edad, con algunos estilos de vida, algunas profesiones o actividades deportivas como la natación, el box, el tenis, etcétera, ¿no? Y como comentaba, el hombro o dolor de hombro no es un diagnóstico específico, por lo que es considerado un síndrome y tiene muchas etiologías. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es de aproximadamente 11.2 casos por cada 1.000 pacientes al año. Es con mayor frecuencia, se ve con mayor frecuencia en ancianos o en ciertas profesiones o actividades deportivas de competencia. En, en poblaciones que está activamente laboral, la incidencia puede ser bastante alta, entre un 14 a 18%, y como comentaba, es una fuente importante de movilidad morbilidad, perdón, entre los trabajadores manuales y aquellos que realizan movimientos repetitivos constantemente, ¿no? Es la causa más común de dolor en el hombro en la población general y cualquiera de los tendones que lo componen puede estar involucrado, sobre todo y más frecuente el tendón del supraescapular, supraespinoso. Dentro de la etiología, pues vemos que hay patología eh, periarticular, patología articular, hay dolor de hombro referido, que el problema no está netamente en los componentes que he comentado, y también hay otras causas menos frecuentes, pero que están relacionadas, ¿no? Dentro del patrón periarticular, pues está la patología tendinosa, que puede ser o ir desde una tendinitis, una tendinopatía que ya involucra engrosamiento de este tendón, y también podemos hablar sobre rupturas o desgarros que van desde grados leves, distensiones, desgarro parcial o desgarros completos, ¿no? Y también el manejo a raíz de esta afectación va a cambiar, va a variar, ¿no? Luego también puede estar afectado los otros componentes de los músculos del hombro, como el bíceps braquial y el deltoides, las famosas bursitis, que es inflamación de las bursas, que las bursas son, para entenderlo mejor, como bolsas que amortiguan o que protegen las diferentes estructuras en este caso del hombro, y cuando se llena de líquido se inflama, por eso el término de bursitis, y produce dolor. Y en cuanto a la patología ósea, pues también vemos el síndrome acromioclavicular o el síndrome córacoclavicular, que más que nada es por desgaste o lesiones degenerativas, ¿no? Eso es en el patrón periarticular. Ahora veamos el patrón articular, pues es una lesión propiamente de la cavidad articular. Encabezando esta lista, pues tenemos a la capsulitis retráctil o el hombro congelado, ¿no? Que es donde se produce, o mejor dicho, no hay solo dolor, sino también hay una restricción marcada del movimiento, se pierde la movilidad funcional del hombro. Luego otras causas, pues
pueden ser los diferentes tipos de artritis que pueden ser por inflamación, como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, o por artritis de microcristales como gota, infecciosa. También, como tercera causa, no menos importante, la artrosis, como comenté, es el desgaste o el envejecimiento o fisiológico. La inestabilidad glenohumeral, que es por la lesión que comentaba al inicio de los ligamentos o del material de soporte o fijación de las articulaciones, muy importantes también. Ya menos frecuente, pues las necrosis óseas avascular, que no solamente se ve en la cadera, sino también saber que puede verse en esta articulación. Y los más raros, pues ya la enfermedad de Payet, neoplasias, metástasis o síndromes paraneoplásticos, ¿no? Ahora, hablando sobre el patrón referido, como comenté, no es una patología de las estructuras que componen esta articulación, sino tienen otros orígenes. Como por ejemplo, en la parte neurológica, pues vemos espondiloartrosis cervical, que esto produce un patrón referido, ¿no? El problema está en región cervical, pero la sintomatología que nos dan es un dolor irradiado, pues, hacia el hombro. También se puede ver en subluxaciones cervicales, en lesiones del plexo braquial, neuropatías por atrapamiento, a veces también una hernia cervical nos da un patrón referido o un patrón irradiado hacia el hombro y es la parte importante, ¿no? De que no todo dolor de hombro va a reflejar patología propiamente dicha de la zona, sino también puede ser de zonas continuas, ¿no? Entonces, a la hora que nosotros examinemos a nuestros pacientes, tenemos que incluir la región cervical, la región del codo, ¿no? La parte posterior de la espalda alta, ¿no? En cuanto al origen neurovascular, pues las distrofias simpático-reflejas o el síndrome de hombro-mano, que es una complicación bastante frecuente, bastante limitante, que genera dolor crónico en nuestros pacientes, que también tenemos que diagnosticarlas adecuadamente para darles el manejo apropiado. Y en el tercer punto, pues vemos el patrón referido con origen viscerosomático, que puede ser también un infarto del miocardio, que también se irradia hacia la región del hombro, más alejado o más raro, pues disecciones de aorta, un tromboembolismo pulmonar, neumotórax, pericarditis, etcétera, ¿no? Y ya más alejado, al final de la lista, pues vemos otras causas de hombro doloroso que se pueden ver asociadas como a diabetes, hiper o hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, sobre todo enfermedades crónicas, silenciosas, que muchas veces no son detectadas o diagnosticadas a tiempo y con el pasar de los años se pueden evidenciar este tipo de dolor. Como dije, un poco más raro, pero hay que tenerlo siempre dentro de nuestras posibilidades diagnósticas para un manejo adecuado. En cuanto al diagnóstico, pues como sabemos y como comenté, el diagnóstico es clínico, debemos de realizar una buena historia clínica. Dentro de esta historia, pues la anamnesis con el motivo de consulta, el tiempo de enfermedad, el episodio actual, el relato de cómo empezó, eh, qué actividades incrementan el dolor, cómo se calma este dolor, mm, preguntar siempre al paciente, eleva del 1 al 10 cómo está empezando, pues para luego hacer un seguimiento y ver cómo está respondiendo nuestro paciente. Y los antecedentes de importancia también característicos de cada paciente, ¿no? Alectoscopía, pues lo ideal es descubrir al paciente, ver ambos hombros, compararlo, ver la altura, la simetría, ver si hay unas escápulas aladas o no, ver si hay una hipotrofia o hay una simetría en cuanto a la musculatura, ¿no? Todos estos, a la ectoscopía, a la simple vista, pues nos van ayudando y nos van encaminando en cuanto a la etiología, ¿verdad? Luego, en cuanto al examen físico, pues la inspección, la palpación, la movilidad activa y pasiva, evaluar la fuerza muscular, el rango articular y las pruebas funcionales.
Dentro del movimiento, como les comenté, el hombro es una articulación tipo artrosis, al igual que la cadera, tiene un amplio rango del movimiento. Podemos ver que la flexión, que es la elevación del hombro, está conformada, sobre todo, participa el supraespinoso y el deltoides anterior. El rango de normalidad es de 0 a 180. La extensión del hombro es el movimiento hacia atrás. Principalmente para realizar este movimiento participa el dorsal ancho y el deltoides posterior. El rango es de 0 a 40 y puede variar hasta 60 grados. Luego tenemos a la abducción, que es cuando el brazo se aleja del tórax hacia afuera, y también el rango es hasta 180 grados. Dentro de este movimiento van a participar sobre todo las fibras medias del deltoides y el supraespinoso. En cuanto a la aducción, que es el movimiento contrario a la abducción, es el pectoral mayor, y también el rango va de 0,40 hasta 60 grados, y las rotaciones, ¿verdad? La rotación externa y la rotación interna. ¿Quiénes participan en estas rotaciones en la externa? Pues el infraespinoso y el redondo menor, de 0 a 90 grados, y para la rotación interna, el subescapular básicamente, y es de 0 a 80 grados. Estos rangos de normalidad pueden variar un poquito. Hay personas que son más laxas, que tienen hipermovilidad articular y puede haber un poquito de aumento, o en personas, adultos mayores, puede haber una retracción de los tejidos y estos rangos pueden disminuir un poco, ¿no? Sin llegar a ser patológico. ¿Cómo medimos estos rangos? Nosotros en la consulta pues usamos el goniómetro, que es un instrumento de importancia. Tiene un brazo fijo, un brazo móvil y un eje, ¿verdad? Entonces, situamos esta parte en este caso en la articulación. Por ejemplo, si vamos a medir la abducción, aquí lo tengo. Lo podemos hacer tanto con el paciente acostado o de pie. Si queremos medir la flexión, ahí vemos que el paciente está acostado. Le damos la orden de que eleve el brazo y este es el movimiento de la flexión, ¿verdad? Y el rango de normalidad es de 0 hasta 180 grados. Le podemos pedir para medir la extensión que se ponga en decúbito prono, y también le pedimos que aleje el brazo hacia arriba, y este rango viene a ser la extensión del hombro, que vimos que era de 0,40 hasta 60 grados. Esto es acostado. También se puede medir de pie. Para adelante, la elevación o flexión, que vemos que es de 0 a 180, y la extensión hacia atrás de 0 a 40 o hasta 60. Igual con el movimiento de la abducción y la aducción, ¿no? Le pedimos al paciente de pie que aleje el brazo del cuerpo hasta arriba, 180 grados la normalidad, y aquí en decúbito igual, que eleve el brazo a lo máximo que pueda, y para la aducción que lo aleje hacia el centro del cuerpo. Y en cuanto a las rotaciones, también se puede hacer en decúbito o de pie, y partimos con el hombro y el codo en 90 grados y pedimos que lo lleve hacia atrás o hacia adelante, y este es el rango de la rotación externa, y hacia abajo el rango de la rotación interna. En cuanto a las maniobras, hay bastantes maniobras para hacer el diagnóstico por estructura. Por ejemplo, esta es una básica que me ayuda a ver si es que hay una lesión o no del hombro, ¿no? Del manguito rotador. Entonces, el apley superior o inferior, le pedimos al paciente que toque la parte de atrás del hombro, la escápula, tanto por arriba o por abajo también, ¿no? Esta sería en rotación externa y esta sería en rotación interna. Si hay dolor, es positiva y ya me está indicando que hay un problema en el hombro, pero todavía no sabemos qué estructura, ¿no? Es una maniobra general. Ahora sí pasamos a las maniobras específicas de las diferentes estructuras del hombro para evaluar el espacio subacromial, que es este, por donde discurren pues la bursa,
y el tendón del supraespinoso, pues puede ser el arco doloroso que se le pide, como si estuviéramos midiendo con el goniómetro la abducción. Entonces, el arco doloroso va a ser positivo, o sea, el paciente refiere dolor cuando va entre 60 hasta 120 grados, y esto nos puede traducir o mostrar pues de que estamos ante un pinzamiento subacromial, y tiene la particularidad que pasados los 120 grados ya no hay dolor, ¿verdad? Y también nos ayuda a explorar el tendón del supraespinoso, porque por debajo, cuando este tendón está tendinopático, engrosado, pues a la hora de hacer este movimiento, pinza y genera dolor. La maniobra de Yokun también es pedirle al paciente que la mano la apoye sobre el hombro contralateral. Pedimos que haga elevación del codo, siempre poniendo una contrarresistencia. Y es positiva cuando hay dolor, eso quiere decir que hay un conflicto anterointerno del hombro, ¿no? Ahora, para evaluar el tendón del supraespinoso, es este de aquí. Es la maniobra muy conocida, que es la maniobra de Hop o Jové. ¿Cómo evaluamos este tendón? Pues le pedimos al paciente una flexión de 90 grados y una aducción de 30 grados hacia adentro, y pedimos que coloque o que ponga el pulgar hacia abajo, y le pedimos que haga una contrarresistencia, o sea, ejercemos una presión media y le pedimos al paciente que trate de ganar o aguantar esta resistencia, y si es que hay dolor, pues es positiva y me da a entender de que hay una tendinosis. De lo contrario, si es que no hay solo dolor, hay una debilidad e imposibilidad pues de contrarrestar esta resistencia, ya podemos sospechar en una ruptura del supraespinoso. Ahora, para evaluar el tendón del infraespinoso, que comentaba, es el músculo que viene por debajo de la espina de la escápula y se inserta en el troquíter. Existe la maniobra de paté. Le pedimos al paciente que tenga una flexión de hombro y codo de 90 grados, y el examinador pues va, como vemos en la foto, a ejercer una presión, y el paciente tiene que hacer una resistencia, y es positivo pues cuando hay dolor o debilidad ante la rotación externa con resistencia. Ahora, para evaluar el tendón del subescapular, que es el músculo que está entre la escápula, en la cara anterior de la escápula y la región torácica, ahí está el subescapular, y este se inserta, como vimos al inicio, en el troquín, y es el único rotador interno. Entonces la maniobra tiene que favorecer o estimular esta rotación interna para ver si es que está lesionado, ¿no? Es la famosa maniobra de Herbert. Hay varias, pero no iba a traer todas. Esta es la principal, y por su pues, facilidad la hacemos rápidamente en la consulta. Se fuerza, como dije, la rotación interna contra resistencia, y la mano del evaluador va a estar detrás y también va a ejercer pues la fuerza, ¿no? Entonces se le pide al paciente que separe la mano de la espalda, y es positiva cuando hay dolor y me hace sospechar en una tendinopatía, pero cuando vemos que esta mano golpetea o regresa a la región dorsal, o sea, choca con la región dorsolumbar del paciente, es porque ya podríamos sospechar o estar ante una ruptura. Y finalmente, una maniobra fácil para evaluar el tendón largo del bíceps, pues es la maniobra de Spit. Le pedimos al paciente que ponga su mano en una elevación de 90 grados, en supinación, y también se ejerce una resistencia eh, hacia abajo, y el paciente tiene que hacer el movimiento contrario, ¿no? O sea, ahí estamos favoreciendo la flexión de hombro. Entonces, un dolor o la debilidad o la imposibilidad de hacer este movimiento, pues me hace sospechar en una tendinopatía. Y finalmente, el signo de Popeye no es una maniobra, es como está en la foto, como aparece en la foto,
que hay una elevación, ¿no? Y hace alusión al dibujo animado de Popeye por sus músculos, pero en realidad esto nos evidencia que hay una ruptura del bíceps braquial, y esta elevación no es más que el parte del músculo que está retraído por la ruptura, ¿no? Es bastante frecuente. eh, la lesión del bíceps. No es tan frecuente encontrar este desgarro porque son pacientes que vienen o que han tenido en algún momento mucho dolor, y uno cuando tiene pues, mucho dolor va rápidamente a que lo evalúen y que lo diagnostiquen, pero sí vemos pacientes, sobre todo he visto pacientes adultos mayores con este síndrome. Ahora, en cuanto a los exámenes auxiliares y complementarios, lo solicitamos pues cuando tenemos dudas quizás del diagnóstico, o cuando nuestro paciente no está yendo tan bien como quisiéramos, ¿no? Entonces vamos de lo menos complejo a lo más complejo. Lo más simple pues es la radiografía de hombro, que nos permite identificar lesiones de tejido óseo netamente, ¿no? Que pueden ser fracturas, luxaciones y procesos degenerativos, ¿no? De la articulación tanto glenohumeral, acromioclavicular y esternoclavicular. Y también podemos ver signos indirectos que nos harían sospechar de patología del manguito rotador cuando vemos una disminución del espacio subacromial. Ahora se los muestro. Esta es una radiografía de hombro anteroposterior. Aquí vemos las estructuras que ya hemos reconocido en un inicio: el húmero, la cabeza, la cavidad glenoidea. Esa es la articulación con la escápula. En esta parte viene la clavícula, que se articula con el acromio, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos ver, este es normal. Aquí a la derecha vemos que hay reducción del espacio, ¿no? Del espacio sub, eh, eh, subdeltoideo, y vemos que también hay cambios degenerativos en la cabeza del húmero, ¿no? Hay esclerosis asociada, y esta disminución del espacio, pues, nos haría sospechar que podríamos tener una lesión del manguito rotador, ¿no? Y también nos ayuda pues a descartar luxaciones, fracturas o como en este caso también cambios degenerativos. En esta otra imagen, que es una radiografía de tórax frontal, anteroposterior, vemos en esta zona, que es la zona del troquíter, una calcificación, que también es un signo indirecto de que podríamos estar ante una lesión, una calcificación del manguito rotador, que también nos genera dolor, ¿verdad? Luego, las ecografías, que actualmente pues se utilizan mucho por no solamente la información que nos brindan, básicamente para tejido muscular, tendinoso, es también el costo, ¿no? Que no es tan cara como una resonancia, una tomografía, así que tienen una sensibilidad y especificidad elevadas para rupturas parciales, para rupturas completas del manguito rotador, de menos especificidad y sensibilidad para tendinopatías y para bursitis, ¿no? Y se recomienda cuando el tratamiento conservador ha fallado, como comentaba, ¿no? Esta es una ecografía de hombro normal. Vemos por las capas, la principal es la piel, la subcutáneo, ¿no? Seguido del músculo deltoideo en este caso, seguido de la bursa, que es este espacio que, como no hay inflamación, no hay una bursa engrosada e inflamada, no hay bursitis, seguido del tendón, pareciera que es del bíceps, el cartílago y el hueso. Esto sería la cabeza del húmero. Un poquito de patología de ecografía. Eh, en esta imagen de acá, este es el hombro izquierdo, este es el hombro derecho. Esta es normal. Vemos cómo el tendón del supraespinoso se inserta en el troquíter, y aquí vemos una ausencia, ¿no? Está más oscurito o hipoecóico, es porque hay una ausencia con retracción de fibras del tendón del supraescapular. Y a este lado, en la B, también se ve una retracción, ausencia del tendón parcial, ¿no? Acá sí se ve total, aquí sí se ve parcial. En esta otra imagen es el espacio que se ve, acá sí hay una bursitis, ¿no?
como la vimos anteriormente, el espacio de la bursa es aplanado, incluso el transductor no hay que apretarlo o no hay que ejercerle mucha presión porque las bursas desaparecen con la presión, pero cuando hay inflamación o hay una bursitis, se llena de líquido y se produce la inflamación, como podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Bueno, estas son algunas patologías. La ecografía es bastante útil para diagnóstico y para tratamiento. Actualmente en nuestra especialidad estamos capacitándonos en el uso del ecógrafo para diagnóstico y tratamiento y es de gran ayuda, ¿no? Entonces, esas son algunas cositas básicas que vemos y podemos manejar, ¿no? En esta otra imagen vemos pues que este signo de Popeye, este es un hombro normal, es un tendón normal de características normales, y aquí en esta otra ecografía se produce, ¿no?, la retracción. Acá hay una ruptura y se ha retraído, y esto es lo que nos genera esto. Clínicamente se ve esta elevación o retracción del músculo del bíceps braquial, que es el brazo o el signo de Popeye. Y aquí pues también este es un tendón patológico, irregular, con regiones hipoecoicas, y esto me hace sospechar, con esto lo veo y digo que es un desgarro. Ahora, para terminar, la resonancia magnética tiene una mayor sensibilidad y especificidad en comparación a los que hemos visto anteriormente, incluso superior a la tomografía, y es útil para las patologías subacromiales y del manguito rotador, siempre cuando la ecografía sea dudosa, ¿no? Aquí en el hospital, lo principal para hombro que pedimos es la ecografía, ¿no? Ya si no se ve bien, difícil, o ya es un paciente que quizás tenga un dolor referido, podemos pedir una resonancia magnética y se ve con mayor detalle ante qué patología estamos. Aquí tenemos algunas fotos patológicas de resonancia. Esta es la imagen A, en donde vemos que hay cambios inflamatorios en la articulación acromioclavicular, aquí. Y también vemos una tendinitis del tendón del supraespinoso, ¿no? Son diferentes, esta sería en coronal, en T1, y esta sería en STIR, es la misma articulación, en la misma posición. Acá hay una tendinopatía que se ve más oscura en T1 y se ve más hiperintensa, más blanca en STIR, ¿no? Y con esto ya hacemos el diagnóstico que estamos ante una tendinopatía del supraespinoso. En este caso, pues vemos una ruptura del supra, con pérdida del espacio, ¿no? Y con lesiones osteocondrales. Vemos que es un número que está irregular, ¿no? Que está con signos probablemente degenerativos también. Y bueno, en cuanto a nuestro manejo en medicina física y rehabilitación, pues primero el paciente pasa la consulta, hacemos las evaluaciones, las maniobras, medimos los grados de movimiento, medimos la fuerza muscular, evaluamos los puntos de dolor, y en base a nuestro diagnóstico clínico, no siempre pedimos exámenes auxiliares, eso depende ya de cada médico, pero sí indicamos un tratamiento, ¿no? Y básicamente, pues, la terapia física está compuesta por la parte de agentes físicos que van desde calor, frío, hasta máquinas que nos ayudan sobre todo a la inflamación, a los tendones que tienen engrosamiento, a la parte regenerativa, tanto de tejido óseo, de tejido blando, ¿no? Entonces, dentro de agentes, pues, pueden ser compresas calientes, frías, el uso del ultrasonido, el uso del láser, el uso del magneto, el uso de las ondas de choque. Dependiendo del grado de la patología, pues podemos ir indicando, y dependiendo de lo que tengamos a la mano también. Esto se asocia a terapia manual, que pues pueden ser desde liberaciones miofaciales, estiramientos, elongamientos,
Una vez que baje el dolor, que baje la inflamación, pues ya se puede ir trabajando fuerza muscular, siempre manteniendo, mejorando nuestros rangos articulares, corrigiendo también posturas viciosas, ¿no? De la mano, esto es terapia física, de la mano con terapia ocupacional, dependiendo de nuestros pacientes. Y también podemos indicar algún procedimiento médico, que tenemos una gran variedad, que pueden ser desde estimulación intramuscular con agujas de acupuntura, podemos aplicar también con fines regenerativos, pues la proloterapia, el plasma rico en plaquetas, se pueden asociar o no a bloqueos. O sea, si me llega un paciente que está muy sensibilizado con dolor referido, desde cervical, o que se irradia hacia todo el resto del miembro superior, pues también podemos asociar a estos otros procedimientos, a esta terapia también que indicamos, bloqueos cervicales, bloqueos del nervio supraescapular, y estos procedimientos pueden ser o no ecoguiados, como comenté, ¿no? Entonces, siempre hacemos un diagnóstico, indicamos un tratamiento y reevaluamos a nuestro paciente. Si hay mejoría, se remiten sus molestias, pues le damos de alta. Si no, lo seguimos evaluando por consultas, controles periódicos, podemos seguir indicando terapias, seguir indicando procedimientos, haciendo un trabajo en equipo, ¿verdad? Entre los tecnólogos, entre nosotros, y, y vamos viendo cómo va la evolución. eh, y dependiendo si no vamos bien, si estamos sospechando de otra patología o queremos complementar con algún estudio, se podría mandar una interconsulta a reumatología o a traumatología para seguir trabajando en equipo y finalmente pues ver los beneficios o la mejora del paciente, ¿no? Que es lo más importante. Como comentaba rápidamente, esta exposición no es sobre el manejo, sino en general de lo que ha hablado ya hasta el momento de hombro doloroso, pero lo más importante o los objetivos, pues fortalecer los músculos estabilizadores de la escápula, muy importante, corregir los desequilibrios, las posturas viciosas, las malas posturas, los acortamientos o retracciones musculares que eh, se pueden ver algo de esto como factores perpetuantes de dolor que si no corregimos, así le damos un procedimiento, así le damos un buen examen clínico, un buen diagnóstico, si no corregimos estos otros factores, no, el paciente no va a salir del todo, ¿verdad? Y también no solamente es estabilizar los músculos que fijan o que conforman el hombro, sino también pues la espalda alta, tenemos que trabajar las regiones adyacentes pues para obtener un mejor resultado. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, ya para terminar, el síndrome de hombro doloroso pues es un conjunto, como comenté, de signos y síntomas que comprenden un grupo heterogéneo, variable de diagnósticos que incluyen alteraciones desde tendones, nervios, articulaciones, tejido nervioso, que pueden diferir en cuanto a la gravedad y evolución del cuadro. Es importante intervenir lo más tempranamente para pues llegar a dolor crónico, que tenemos muchos pacientes con dolor crónico y es más difícil sacar al paciente cuando ya está en un estado crónico que de tiempo, un menor tiempo, ¿no? Algo agudo. Esto produce ausentismo laboral, gastos innecesarios en salud, que se podría evitar mediante un diagnóstico adecuado y un tratamiento precoz, ¿no? El estudio de imágenes, pues si las queremos pedir, tiene que empezar de menos a más, como comenté, una radiografía para ver sobre todo el tejido óseo. Si hay alguna duda, pues podemos pasar a una ecografía, ¿no? Y finalmente, que tiene mayor precisión de todas maneras, es una resonancia. Se indica, por ejemplo, en rupturas del manguito rotador, en los que se plantea un tratamiento quirúrgico. O sea, si estoy viendo que un paciente no está yendo bien, que sospecho que ya no solamente hay dolor en las maniobras, sino también hay incompetencia de estas estructuras evaluadas, pues ahí tendríamos que valorar una resonancia o una interconsulta traumatología para ver si es que este paciente va más para un tratamiento quirúrgico, ¿no?
Y sobre todo la resonancia es la técnica de elección para evaluar la inestabilidad numeral y para la estadificación local de, bueno, tumores óseos y partes blandas que también pueden ser causas de dolor, ¿no? La finalización exitosa del programa de rehabilitación pues requiere de aproximadamente 8 a 16 semanas. Usualmente se ven mejoría en el primer mes, ¿no? Y se dice que un paciente ha completado con éxito un programa de rehabilitación cuando tiene el movimiento completo, casi conservado al 100%, sin dolor en la articulación lenumeral, ¿no? Quizás no llegamos al rango de normalidad de 180 grados, ¿no? De la flexión, de la abducción, pero pues casi, ¿no? Al grado de normalidad, ¿no? Y es importante instruir, capacitar a nuestros pacientes acerca de las buenas posturas, de los buenos hábitos que debemos de hacer, las pausas activas laborales, estiramientos que de hecho se enseñan aquí en las terapias y se deben de poner en práctica, ¿no? La ergonomía correcta para reducir el riesgo de recurrencia. Y bueno, eso sería todo por ahora. Aquí les dejo la bibliografía y cualquier pregunta, pues estoy a su disposición. Listo. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Iparraguirre. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, por favor nos puede hacer llegar por medio de la plataforma del chat de Zoom. Ahí pueden colocar todas sus dudas. Mientras, doctora, vamos a dar un minuto para que los participantes puedan colocar sus preguntas en caso las tengan. ¿Nos podría brindar, por favor, alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, en realidad es justo lo que comentaba al final, una vez que pasamos por un proceso de hombro doloroso, un síndrome de hombro doloroso, pues hay que aprender los ejercicios, hay que cuidar mucho las posturas, hay que hacer estiramientos, hay que hacer pausas activas, ¿no? Hay que cuidar mucho nuestra ergonomía para evitar llegar a la recurrencia de esta sintomatología. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre es un honor tenerla con nosotros. Al ver que no hay dudas respecto al tema expuesto, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente esta y otras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla con nosotros el día de hoy, doctor Iparraguirre. Muchas gracias. Agradecemos por estar presente el día de hoy y esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.